A las 9:32 vamos ahora con nuestra primera entrevista de este lunes 6 de mayo. Vamos a cruzar el Atlántico y llegamos a la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, España. Allí está la profesora Carmen Beatriz Fernández, profesora en la Universidad de Navarra. Carmen Beatriz, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Buenos días, César Miguel. Encantada de estar con ustedes nuevamente. Carmen Beatriz, Edmundo González, de quien la última encuesta de Datincorp dice que le lleva nada menos que 42 puntos porcentuales de ventaja en intención de voto a Nicolás Maduro, 62 contra 20. Ha dicho que está dispuesto a hablar con Nicolás Maduro en cualquier momento porque no lo ve como un enemigo, sino tan solo como un adversario político. No hay respuesta todavía de Maduro a una propuesta como esta, pero está cambiando por lo visto el tono político. ¿Cómo ves esa situación? Sí, creo que la oferta principal que está exhibiendo Edmundo González Urrutia es precisamente la oferta de una transición, ¿no? Y la oferta de una transición pacífica donde hay cosas que estamos viendo y esperamos que haya cosas también que no estamos viendo, ¿no? Espacios de acuerdos que son pues necesarios si tú quieres arribar a una solución pacífica, porque Ujú. evidentemente nosotros estamos viviendo un clima electoral de cara al 28 de julio, pero estamos convencidos de que esta no es una elección normal, no es un proceso regular en una democracia establecida, muy por el contrario, ¿no? Estamos ante una democracia secuestrada y tú tienes que, hay gente que está trabajando los incentivos para que los secuestradores liberen a esa democracia, ¿no? Y creo que ese es un poco el juego de cara a julio. Entonces, podemos hablar de campaña electoral, podemos hablar de comunicación política, de los mensajes, pero hay otras cosas más del entramado institucional y del entramado de fuerza que son inevitables si tú quieres llegar a una solución, ¿no? Fíjate, Carmen Beatriz, durante años el régimen, digamos, ladraba y la oposición pisaba el peine y respondía igual con ladridos. Eso nos llevó pues a unos momentos de crispación total, donde nadie se entendía porque ladrando no se entiende la gente, se entiende es hablando. No es que el régimen haya cambiado porque ya escuchamos los discursos muy virulentos tanto de Diosdado Cabello como de Jorge Rodríguez, por no dejar de lado a Nicolás Maduro. Pero en la acera contraria no le suben el tono, no le suben el volumen. González Urrutia dice, no, usted no es mi enemigo, usted es apenas mi adversario político y hay que sentarse a hablar. Este cambio de tono, este cambio de estrategia, ¿cómo lo puede manejar el régimen? Tarde o temprano es factible que entonces se tengan que sentar a hablar, Carmen Beatriz. Es inevitable que se tengan que sentar a hablar, porque, bueno, tú lo decías al principio, o sea, este trabajo de campo que acaba de terminar una encuestadora que es bastante prestigiosa, Tincorp, habla de que un Edmundo González Urrutia, que era un gran desconocido por el público hasta ayer, Ujú. prácticamente está triplicando en intención de voto a Maduro. Es decir, la capacidad de transferencia de los votos de María Corina Machado hacia el candidato cualquiera ha sido muy exitosa en un lapso de tiempo muy rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una campaña muy singular, una campaña dos por uno, donde tú tienes a una María Corina Machado recorriendo el país de una manera muy intensa. Y luego tienes a un Edmundo González Urrutia, pues en Caracas, dando entrevistas a medios internacionales, pero también mandando un mensaje conciliatorio, claramente. Entonces, lo que estamos viendo es una sinergia Ujú. en
en estas dos personalidades, en estos dos liderazgos, una sinergia muy importante, una alianza que responde a ese concepto de sinergia, ¿no? O sea, es la suma de María Corina y Edmundo es más que la suma de sus partes, ¿no? Ujú. Entonces, y parece estar funcionando y estar recogiendo toda esa inmensa vocación y voluntad de cambio pacífico que tiene la sociedad venezolana. Carmen Beatriz, han sido muchos años de golpes. De repente uno se acostaba convencido de que se habían ganado unas elecciones y 2 horas después te levantabas y no se habían ganado ninguna elecciones. Ujú. Has tenido momentos de euforia donde de repente los líderes terminan presos arbitrariamente, donde el sector que busca la consolidación democrática recibe golpes y más golpes. Esto hace que muchos en este momento pues estén ojo a visor, ¿no? No se sientan confiados ni seguros en que todo va viento en popa para el 28 de julio. Y más de uno te dice, ya inventarán algo. Cuidado porque van a inventar algo. Porque esta gente no se detiene. ¿Realmente qué Ujú. puede ocurrir, Carmen Beatriz, de aquí al 28 de julio? Bueno, yo creo que pueden ocurrir muchísimas cosas, o sea, y efectivamente creo que no se puede estar creyendo que este es un camino plano, sin obstáculos y donde tú tienes un cronograma y hay un respeto a la institucionalidad de quien arbitra y quien gestiona ese cronograma. Eso sabemos que no va a ser así, ¿no? Sabemos que hay un clima de desconfianza, no solamente del lado de la oposición, sino hay un clima enorme de desconfianza también del lado de la nomenclatura hacia lo que podría ser la oposición una vez en el poder, ¿no? Entonces, cuando tú oyes unos mensajes como los que lanza Edmundo González Urrutia o como la propuesta del presidente Petro, o respaldada por el gobernador Manuel Rosales, por ejemplo, en días pasados, de este establecimiento de garantías, pues lo que estás hablando es de que se avisora una transición. Y en las Ujú. transiciones tú puedes oír muchos mensajes, ¿no? Y ahora estamos oyendo por parte del oficialismo muchos mensajes, como decías, muy virulentos, pero al final y en el fondo, todos los emisores de esos mensajes lo que están es pensando no si van a perder o no perder la elección, sino lo que pueden perder, ¿no? Entonces, al final, lo que está anidado en la cabeza de de esos actores políticos es qué va a pasar conmigo, Ujú. ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo cuando caiga la revolución o qué va a pasar conmigo cuando la oposición llega al poder? Y esa es la coyuntura, pues, y eso define una coyuntura de una transición, ¿no? La transición implica un desmontaje de un aparato muy feroz, un Sí. aparato que ha sido muy violento, ¿no? Y desmontar eso, pues no es fácil, no es fácil y no ha sido fácil nunca, pero es necesario, ¿no? Estaba releyendo un artículo que es una maravilla, que lo recomiendo mucho siempre, que se llama Los héroes de la retirada, de un alemán Hans, se me escapa el nombre, pero los héroes de la retirada es un artículo magnífico donde él contrasta a los héroes a caballo que están en todas las plazas y que admiran todas las sociedades Ujú. con los héroes que han sido capaces, como un héroe de la transición española, como un Gorbachev, que han sido capaces de desmontar una cosa que era un equilibrio donde nadie podía estar peor Ya. y han tenido la valentía y la disciplina de desarmar eso y la inteligencia de desarmar eso, porque cualquier idiota, pues, y él dice eso, ¿no? Cualquier idiota puede apretar el botón de la bomba atómica, ¿no? Lo Ujú. difícil es desactivar la bomba, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante y eso es lo que está ofreciendo.
es la oferta básica de un Edmundo González Urrutia, que me parece que por carambola o por diseño se logró llegar a esta figura que creo que el propio oficialismo tiene que valorarla mucho, ¿no? Ya lo creo. Carmen Beatriz, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Hans Magnus Essenberg. Claro. Sí. Hans Magnus Essenberg, poeta, hizo un libro extraordinario sobre el largo verano del anarquismo, sobre la historia de Durruti en los tiempos de la Guerra Civil. Muy bien, hay que buscarlo. Hay que y buscarlo. es fabuloso, fabuloso, hay que leerlo 1000 veces. Hans Magnus Essenberg, sí. Muchísimas gracias, Carmen Beatriz. Gracias a ustedes. Carmen Beatriz Fernández es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Navarra. Nos habló desde Bilbao. Una pequeña pausa. Al regreso, una cosa es el Darién, atravesar el Darién. Pero después, cruzar la frontera norte de México, atravesar el río, es otra odisea infernal. Vamos a hablar de eso a nuestro regreso. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM.